y me he permitido la licencia poética, ¿vale? De crear un ideograma, ¿vale? Que viene, para aquellos que seáis prevencionistas, que algunos y algunas hay, viene de la teoría del control total de pérdidas de Birth, ¿vale? Que habla del iceberg, y lo hemos llamado el iceberg procedimental del acoso en las organizaciones, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué me he permitido esta licencia? Me la he permitido precisamente para poder clarificar y visualizar cómo están las situaciones de acoso a día de hoy y qué es lo que debemos trabajar dentro de las empresas y organizaciones en temática de acoso. Cuando en un principio, con la ley 31/95 de prevención de riesgos laborales, hablábamos solo de acoso laboral derivado de los riesgos psicosociales. Más adelante, con la aparición de la ley 3/2007, empezamos a hablar ya de procedimientos específicos en materia de acoso sexual, y hoy ya podemos hablar de hasta 5 procedimientos que tenemos obligación de establecer e implementar dentro de la empresa, dentro de la organización. Y son procedimientos que nuestra recomendación principal es que sean procedimientos que se implementen de una manera específica. Específica porque así lo reclama la ley, ¿vale? Con respecto al acoso sexual. Específica también porque hay una litis consorcio activa y pasiva, es decir, una serie de legitimidades y capacidades para poder actuar que van a requerir que los documentos sean diferenciados, ¿vale? Y además encontramos 3 tipos de situaciones, ¿vale? Que van a requerir, que la legislación está requiriendo a día de hoy, un procedimiento, ya no protocolo, de un procedimiento específico, ¿vale? En concreto, me refiero, esta vez sí, al protocolo de acoso discriminatorio, que lo situamos en el vértice de la pirámide, que parece que lo engloba todo, ¿vale? Cuando hablamos del artículo 14 de la Constitución española, viene desarrollada sobre todo por esta ley 15/2022, donde aparece esta concepción, este concepto de acoso discriminatorio, ¿vale? Lo llamamos protocolo y lo ponemos en el vértice de la pirámide porque lo engloba prácticamente todo, ¿vale? Hablamos también de un procedimiento en materia de violencias sexuales que nos viene impuesto por el artículo 12 de la ley 10/2022, que es la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual. Y por último, y con respecto a la última ley de reciente aparición, la 4/2023, ¿vale? Hablamos del protocolo para la protección del colectivo LGTBI. Sin más dilación, paso ya a explicaros, en referencia a cada una de estas leyes, lo que he hecho ha sido extraer de la legislación los puntos o los artículos clave que nos van a permitir determinar y saber y conocer cuáles son las obligaciones que tenemos las empresas a día de hoy, ¿vale? La ley 15/2022 es una ley, ley de igualdad de trato y no discriminación, es una ley que se aprueba el último día del mes de agosto del año 2022, entra en vigor en el mes de septiembre, ya es de obligado cumplimiento, ¿vale? Por lo tanto, las exigencias que nos marca esta ley ya existen, ya son a día de hoy exigibles por parte de la propia autoridad laboral, y es una ley que además nos introduce un concepto nuevo, un concepto que es el concepto del acoso discriminatorio, que nos viene definido por la propia ley, y lo que nos establece es que en el artículo 2.1 nos establece toda una serie de cuestiones por las cuales puede llegar a producirse acoso. ¿En qué sentido? Acoso pues, ya referido no solo por razón de sexo o acoso por diferentes tipologías de situaciones que puedan llegar a producirse, sino que nos marca hasta 16 ítems diferentes donde nos habla de, acoso, de discriminación por razón de sexo, por razón de orientación sexual, de identidad de género, por razón de ideología política, ideología religiosa, por condiciones serológicas, condiciones físicas, razones de nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y es más, nos deja abierto el último frase de este artículo, nos lo deja totalmente abierto porque dice, y por cualquier otra causa por la cual pudiera llegar a producirse una posible situación de discriminación, ¿vale? Voy a centrarme también en el artículo 25. Este artículo 25 nos marca un antes y un después, porque nos marca una obligación directa de cara a las empresas, y sin hacer diferenciación de ningún tipo de empresa. Es decir, todas las empresas tienen obligación de dar cumplimiento a este artículo 25. Porque nos dice, y permitidme que lea textualmente, dice que la protección frente a la discriminación obliga a la aplicación de métodos e instrumentos suficientes para su detección,
la adopción de medidas preventivas y la articulación de medidas adecuadas para el cese de situaciones discriminatorias. Y permitidme que me detenga en este artículo. Vamos a analizarlo, porque cuando en el momento en que nos habla de que es obligatorio la aplicación de métodos o instrumentos suficientes para su detección, para la detección del acoso, de lo que nos está hablando es de la obligación de realizar un diagnóstico específico para detectar la posible discriminación potencial, aunque sea por sesgos inconscientes. En nuestra empresa no se discrimina, no, vale, perfecto, pero pueden existir sesgos inconscientes que den lugar a una posible situación de discriminación, ¿vale? Por lo tanto, hay que elaborar un diagnóstico específico para la detección de la discriminación potencial. A continuación nos habla también de adopción de medidas preventivas, también de acciones positivas, ¿vale? Por lo tanto, cuando nos habla de adoptar estas medidas preventivas, ya nos marca esta obligatoriedad de decir, planifiquen. Tenemos que elaborar un plan de actuación contra esta discriminación potencial. Y cuando nos habla de la articulación de medidas adecuadas para el cese de situaciones discriminatorias, es obvio que nos está marcando una obligatoriedad también de establecer este procedimiento de acoso discriminatorio que es obligatorio ya por ley y que debemos tener implementado a día de hoy dentro de la organización. Por lo tanto, resumiendo, tenemos que realizar un diagnóstico, una planificación de medidas y hay que elaborar un procedimiento de acoso discriminatorio. El artículo 27 siguiente nos habla ya directamente de responsabilidades, ¿vale? Y permitidme también que me detenga. Dice la persona física o jurídica que cause discriminación por alguno de los motivos previstos en el apartado 1 del artículo de esta ley, es decir, por razón de raza, sexo, religión, identidad de género, orientación sexual, etcétera, etcétera. Y atención a esto, reparará por una parte el daño causado proporcionando una indemnización y en segundo lugar restituyendo a la víctima la situación anterior al incidente discriminatorio. Atención a esto porque por primera vez se nos está legitimando la concepción jurídica nos marca la reparación del daño y la indemnización por una causa supuesta en materia de acoso, ¿vale? Por lo tanto, ya nos aparece a nivel normativo, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta porque ante cualquier tipo de situación o denuncia que se nos produzca en materia de acoso, ya en los mismos juzgados de lo social nos van a reclamar una indemnización, ¿vale? Atención si se ha despedido a una de las personas en función de qué manera, ¿vale? Porque si se ha despedido a esa persona y nos habla de restituir a la víctima a la situación anterior, cuidado que estamos hablando de nulidad de despido, ¿vale? Por lo tanto, es importante tener esto en cuenta, sobre todo porque el apartado segundo de este artículo dice, y vuelvo a leer, serán igualmente responsables del daño causado las personas empleadoras o prestadoras de bienes y servicios cuando la discriminación, incluido el acoso con carácter general, se produzca en su ámbito de organización o dirección y no hayan cumplido las obligaciones previstas en el apartado 1 del artículo 25. Atención, que volvemos para arriba a la pantalla a este apartado 1 del artículo 25 y a qué nos obliga este artículo 25. Hacer un diagnóstico, un plan de actuación y un protocolo de acoso discriminatorio, ¿vale? A partir de aquí, importante tener en cuenta que aquí sigue y nos vuelve a resaltar en el artículo 30 lo que llamamos la inversión de la carga de la prueba. Yo cuando estudiaba la carrera hace un montón de años, lo primero que te enseñan es que una persona es inocente hasta que no se demuestra lo contrario. Pues bueno, estamos aquí a la inversa. Aquí la persona jurídica, la persona va a ser culpable si no demuestra que es inocente, ¿vale? Por lo tanto, lo que dice al final del artículo es que a quien se impute la situación discriminatoria deberá aportar una justificación objetiva y razonable suficientemente probada de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. ¿Qué medidas adoptadas? Volvemos otra vez al 25.1, donde nos habla de ese diagnóstico, de ese plan de actuación y de esa necesidad de un procedimiento en materia de acoso discriminatorio. Esto os lo pongo porque me lo habéis pedido en más de una ocasión, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuáles son las sanciones derivadas? Cuidado, no contar con medidas que eviten la discriminación en el ámbito laboral de 3 a 10.000 euros, actos o omisiones que constituyan discriminación hasta 40.000 euros y hasta 500.000 euros los actos u omisiones que constituyan discriminación múltiple o acoso discriminatorio. Esto con respecto a esta ley, ¿vale? Las soluciones pasan por cumplir lo que nos marca el propio artículo 25, ¿vale? Pero, sin embargo, la situación
se nos complica un poquito más durante el mes de septiembre del año 2022, ¿vale? El día 7 de octubre entra en vigor la ley 7 de octubre del año 2022, ¿vale? Por lo tanto, ya la tenemos en vigor. Entra en vigor la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, ley también conocida como Ley del Caso a la Manada, Ley del sí es sí, ley que se encuentra actualmente otra vez en discusión, ¿vale? Porque quieren modificar las penas de determinados reos, porque se han producido situaciones que se van corrigiendo, también es cierto, ¿vale? El Tribunal Supremo se está pronunciando con respecto a estas situaciones, pero que ha generado mucha controversia política. Sin embargo, lo que yo os avanzo es que estos artículos que os he marcado aquí no se van no se van a modificar en principio, ¿vale? Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta que existe esta ley, ¿vale? Que es una ley que ya está en vigor y que es una ley que además nos contextualiza la temática que tiene por objeto la lucha contra las violencias sexuales. Cuando hablamos de violencias sexuales, hablamos no solo de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, sino que hablamos de un perfil de violencias sexuales que vienen catalogadas como tal y que son hostigamiento, agresión sexual, atención, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por de sexo, ¿vale? Por lo tanto, son determinadas tipologías de violencias que están aquí, que están controladas y reguladas por esta ley. Hay un apartado también dentro de esta ley muy dirigido a las víctimas, ¿vale? Que os recomiendo encarecidamente una lectura, pero que no vamos a tratar aquí. En principio aquí vamos a tratar lo que serían las obligaciones que nos conlleva esta ley, ¿vale? Porque es curioso que ha pasado muy desapercibido este artículo 12, ¿vale? Cuando es un artículo que nos marca también un antes y un después. Fijaos lo que dice. Dice, las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por sexo. Por lo tanto, ya piden que las empresas, con carácter general, es decir, todas las empresas, deberán evitar la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral. Nos está hablando de delitos y nos está hablando de evitar esto. Tenemos que ponernos el tricornio de Guardia Civil, de sombrero de Ertzaintza, de Mossos d'Esquadra, de Policía Nacional, de lo que sea, ¿vale? Pero tenemos que conseguir evitar estos delitos dentro de nuestra organización. No acaba aquí, luego lo analizamos, ¿vale? Pero dice, asimismo, también deberán arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido víctimas de estas conductas, incluyendo específicamente las ocurridas en el ámbito digital. Nos suena esto, nos suena el artículo 48 de la Ley de Igualdad cuando nos habla del procedimiento en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Si os fijáis, esta ley lo que hace es modificarnos el artículo 48 de la Ley de Igualdad. ¿Vale? El artículo 48 deja de hablar de acoso sexual y pasa a hablar de violencias sexuales. ¿Eso significa que debemos dejar de tener un procedimiento de acoso dentro de la organización? No, no. Debemos mantener este procedimiento de acoso porque nos lo exige el Real Decreto 901/2020. ¿Vale? Sin embargo, debemos tener también un procedimiento específico en materia de violencias sexuales. Otra de las obligaciones que nos marca, y voy ajustándome en tiempo, es la del apartado segundo de este artículo 12 que nos dice que las empresas promoverán la sensibilización y ofrecerán formación para la protección integral contra las violencias sexuales a todo el personal a su servicio. Por lo tanto, importante, tengamos en cuenta, ¿vale?, que reservemos fondos de Fundae para hacer esta formación que ya es obligatoria, ¿vale? Atención, formación en materia de violencias sexuales obligatoria para todas las personas trabajadoras de la organización. Me detengo un momento en el artículo 16, ¿vale? Porque es un artículo que ha pasado desapercibido bastante y del cual no suelo oír hablar. Sin embargo, es un artículo que para mí es importantísimo. Fijaos, os lo voy a leer. Dice, las empresas integrarán la perspectiva de género en la organización de los espacios de sus centros de trabajo con el fin de que resulten seguros y accesibles para todas las trabajadoras. Y este artículo requirió por mi parte de dos lecturas, porque en un principio yo digo, bueno, esto será un tema que deberán tratar los servicios de prevención, ¿vale? Porque si estamos hablando de un espacio seguro y accesible, significa que estamos hablando de un espacio libre de riesgos, en principio.
Pero claro, cuando luego vemos que habla de las trabajadoras, dices, bueno, oye, hay que elevar consulta. Elevamos consulta, autoridad laboral, y la respuesta fue tajante, ¿vale? La respuesta fue contextualiza. ¿Qué significa contextualiza? Que si estamos dentro de una ley de garantía integral de libertad sexual, cuyo objeto es la protección de las personas, ¿vale?, frente a las violencias sexuales, este espacio seguro y accesible, ¿vale?, debe ser un espacio o un centro de trabajo libre de violencias sexuales. Y ahora me preguntaréis, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Fácil, en principio es fácil, dando cumplimiento a todo lo anterior, ¿vale? Dando cumplimiento no solo a la ley de igualdad de trato y no discriminación, para evitar situaciones discriminatorias, sino que también debemos dar cumplimiento a todo el artículo 12, a todo su articulado. Aquí pensad que tenéis solo una exégesis, un pequeño resumen, ¿vale? Pero esto nos va a conllevar que hagamos un procedimiento en materia de violencias sexuales, un diagnóstico y una planificación de actuaciones en materia de violencias sexuales, ¿vale? Deberemos también adoptar medidas específicas, acciones positivas y acciones preventivas. Y además deberemos realizar formación. ¿Y por qué digo que esta ley nos complica un poco la situación a las empresas? Pues la complica sencilla y simplemente, ¿vale?, porque la disposición final cuarta, en su apartado segundo, nos dice lo siguiente. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis del Código Penal, una persona jurídica, es decir, una empresa, sea responsable de los delitos de acoso laboral y de acoso sexual, se le impondrá la pena de multa de 6 meses a 2 años. Y atención aquí, porque está derivando la responsabilidad penal a la persona jurídica de las temáticas o de las posibles situaciones delictuales que vienen recogidas en los artículos 176 y 148 del Código Penal, ¿vale? Que es decir, delito de acoso laboral y delito de acoso sexual, ¿vale? Por lo tanto, traslada la responsabilidad de la comisión de estos delitos a la propia persona jurídica, ¿vale? ¿Qué debemos hacer? Yo aquí solo os voy a recomendar una cosa. Si queremos evitar, a ver, energúmenos hay en todas las organizaciones, uno más, uno menos, y te puedes encontrar con una persona que sea una persona acosadora. Sí, vale, pero vamos a exonerar de responsabilidad a nuestra organización, a nuestra empresa. ¿Cómo podemos hacerlo? Solo tenemos una manera, ¿vale? Y es cumpliendo con todo lo anterior y acudiendo a procesos de certificación. Luego os lo comento, ¿vale? Sigo con la exposición, lo siento, pero aquí, además de todas las sanciones derivadas por el incumplimiento de la Ley 10/2022 y las sanciones de la LISO, pues tenemos también responsabilidad penal, ¿vale? Y en responsabilidad penal, esta prisión de 6 meses a 3 años y medio y multa de 6 a 12 meses se traduce al final en penas accesorias para las personas jurídicas. Y las penas accesorias son una salvajada. Pueden ser pecuniarias o pueden ser estas. Una salvajada, ¿por qué? Porque nos habla de clausura de la empresa, local o establecimiento, disolución de la sociedad, asociación o fundación, suspensión de la actividad hasta 5 años, prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios similares, intervención de la empresa hasta 5 años. Esto, al fin y al cabo, vendría a equivaler a la pena de muerte, ¿vale?, para una empresa, para una organización, ¿vale? Por lo tanto, prestemos especial atención a esta ley, prestemos especial atención a esta disposición final cuarta, ¿vale?, porque las responsabilidades que conlleva son muchísimas, ¿vale? A partir de aquí, realicemos y adaptemos los procedimientos, delimitemos las responsabilidades, adoptemos medidas, hagamos un diagnóstico y una planificación de actuaciones, de medidas contra las violencias sexuales como solución que os proponemos, ¿vale? Y vamos ya con la última ley, ¿vale? Que es la Ley de Protección al Colectivo LGTBI, ¿vale? Estamos hablando de la Ley 4/2023, que esta es una ley en la cual todo el mundo se ha fijado en el artículo 15, ¿vale? Hombre, atención, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, pues aquí nos lo dice muy claro, ¿vale? Dice, las empresas de más de 50 personas trabajadoras deberán contar en el plazo de 12 meses, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un año todavía, con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. Atención, nos entra el protocolo, que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI. Y además nos pone una coletilla. Para ello, las medidas serán pactadas a través de la negociación colectiva y acordadas con la representación legal de las personas. Continúa diciendo el artículo, aquí no lo pongo, pero continúa diciendo
que todo esto se desarrollará reglamentariamente, ¿vale? Por lo tanto, ya veremos cuándo sale el reglamento. Esperemos que no tarde 10 años como tardó en su día los reglamentos de 901, 902, reglamento de planes de igualdad y reglamento de igualdad retributiva, después de la aparición del año 2007 de la ley de igualdad. Esperemos que no sea esto. En todo caso, sí que nos encontramos ante esta situación que deberemos actuar, deberemos planificar, deberemos diagnosticar y deberemos elaborar también un procedimiento específico que será obligatorio para tenerlo para las empresas de más de 50 personas trabajadoras, ¿vale? Sin embargo, ¿y el resto de empresas? ¿Tienen obligación también de dar cumplimiento a esta ley? Pues sí. Lo que pasa es que tenemos que leernos bien la ley, ¿vale? Porque a veces se nos escapan cosas, ¿vale? Y de repente, en mitad del todo, ¿vale? Aparece un 62.3 que te dice taxativamente lo mismo que nos dice la ley 15/2022. Cuidado, nos está hablando de que, y os leo, las personas empleadoras o prestadoras de bienes y servicios deberán adoptar métodos, instrumentos suficientes para la prevención y detección de las situaciones de discriminación por razón de las causas previstas en esta ley, así como articular medidas adecuadas para su cese inmediato, ¿vale? Por lo tanto, el resto de organizaciones, el resto de empresas deberán cumplir con esta ley también, ¿vale? Adaptando medidas, ¿vale? Esto viene muy en colación y lo comparo yo con lo que es el artículo 45 de la Ley de Igualdad, que todo el mundo se fijaba en el artículo 45.2, ¿vale? Que nos habla de la obligación de las empresas de más de 50 personas trabajadoras a disponer de un plan de igualdad, pero este artículo emana del 45.1, que este artículo 45.1 nos dice que las empresas con carácter general deberán adoptar medidas para evitar la discriminación de la mujer en el entorno laboral. ¿Vale? Por lo tanto, importante tenerlo en cuenta, importante resaltar este artículo 62.3, ¿vale? Que nos marca esta obligación para todas las organizaciones, ¿vale? Por lo tanto, respecto al colectivo LGTBI, diagnóstico de la discriminación potencial, protocolo para la atención del acoso o la violencia para las personas LGTBI y plan de diversidad sexual, que es lo que nos acaba pidiendo el propio artículo 15 y el propio artículo 62. Sanciones, las mismas sanciones que nos marca la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. Al fin y al cabo son situaciones discriminatorias, ¿vale? Voy acabando ya, paso directamente a esa pantalla. Recomendación que os hacemos, ¿vale? Sobre todo para evitar esta responsabilidad penal de la persona jurídica, certificar, ¿vale? Acudid a la página web de SGI Standards, ¿vale? Ved las nuevas normas que han sacado, la SGI-VS 20, espacio libre de violencias sexuales en el entorno laboral, o la SGI-T20 para aquellas empresas que seáis de transporte, transporte de personas, transporte libre de violencia sexual. Y recomendamos también encarecidamente, hombre, el resto de certificados. Claro, el sello de igualdad de trato y no discriminación, pero sobre todo, ¿vale? El que nos va a comportar la responsabilidad penal o la exoneración de la persona jurídica como responsabilidad penal, ¿vale? Del sistema de prevención y lucha contra el acoso en el entorno laboral, que es la SGI. A partir de aquí, os dejo la página web de SGI Standards para que podáis consultar el tema del contenido de las normas, ¿vale? Y también comentaros para aquellos y aquellas que estéis interesadas en la realización, que vamos a lanzar la segunda edición del título de agente de igualdad de trato, no discriminación y violencias sexuales. Creo que está planificado para el mes de mayo, ¿vale? Con lo cual son cursos muy acotados, solo 20 plazas, que lo sepáis, que en breve recibiréis la comunicación conforme se inicia esta acción.